mientras duró el proceso de restauración, a obreros los jalaban de la camisa. Por ¿Sabes supuesto cuál que es se crea. el sitio después del Cementerio General del Sur? Que es un epicentro, pero de cosas que aparecen, caminan y te tocan. Yo soy Meredith Montero. ¿Usted quién es? Manuel Lara. ¿Y usted? Ali Morales. Este par de chicos y yo veníamos conversando en la energía oculta de lo paranormal, las leyendas urbanas, los hospitales, los cementerios. Y hablabas de eso del Humboldt, quien se lanzó por el balcón. No sabemos si Claro. hay chismes, cuentos de camino. Pero es que, bueno, yo creo que todo tiene nuevamente como una carga semántica y sobre todo personal, ¿no? Ujú. Para mí el Ávila, o sea, a mí me gusta acampar, hago trekking cuando se puede. Y eso es una tierra de indios. O sea, Sí. no se sabe mucho, no se conoce, pero esa tierra está allí y es de nosotros, de los aborígenes, ¿no? Y tal cual, siempre ha tenido como una energía, además que está en lo alto, hay como una significación, ¿no? De hecho, yo estaba conversando justamente en el Hotel Humboldt, hace unos días que estuve por allá, sobre leyendas y también como sucesos que ocurrieron allí, ¿no? Por ejemplo, hablando sobre el tema de los indios, había un lugar donde el arquitecto que estaba encargado de la restauración mandó a cortar un árbol, ¿ok? Porque no estaba parte del paisajismo original, o sea, no estaba. Ujú. Y uno de los obreros le dijo como, mire, allí hacen entierro, Hacen cositas. hacen cositas energéticas y tal. Y ella dijo, bueno, yo pedí permiso y eso no está dentro del plan original, así que se tiene que cortar el árbol, ¿no? ¿Y qué pasa? Uno de los obreros fue a cortar el árbol, o sea, fue a echarle machete y salió fue una culebra y Oye. casi lo pica. Entonces, también está como esa energía La que está allí. semántica ahí. Claro. Entonces, claro, gracias a Dios que el Señor no le pasó nada y mató a la culebra. Pero yo llego ¿no? a mi casa y me hago un exorcismo fácil. Claro. Claro. Además de eso, es algo comiquísimo que mientras duró el proceso de restauración, a obreros los jalaban de la camisa. O de repente les aparecía en las obras que estaban haciendo en la cocina una sombra que era el chef. Y se cuenta que también en esos espacios trajeron un chef de Francia y bueno, murió por causa punibles, ¿sale? Entonces, claro, esa energía y sobre todo que el Humboldt es un tipo, ¿sabes? Está allí Claro. presente. Ahí hay un portal. Ahí hay un portal, se ve de todos lados y Claro. sobre todo es eso, es como que esa congregación de energías desde los 50, la época de la dictadura, esa época en que duró el abandono. Por ejemplo, también me contaban que en la piscina había unos perros que siempre estaban ladrando. También se habla de unos niños ahí. Unos niños. Unos niños que murieron ahogados, unos hermanos, y que se escuchan también como pidiendo auxilio. Y la gente corre hasta allá. Pero ¿sabes qué creo yo? Que también existe algo que desde desde 1700 hasta la actualidad, las leyendas, y me lo preguntabas en el programa pasado, era que las leyendas se constituyeron y los mitos se constituyeron como una forma de control social. Sí, claro. Con las que, del caso clásico, uno está acostumbrado a escuchar los cuentos de los hermanos Grimm, pero realmente los cuentos de los hermanos Grimm lo que son es como algún tipo de estructura de control donde te dicen, mira, pendiente, no hagas esto porque te puede pasar tal cosa. Claro. Por eso era que los niños, Hansel y Gretel, no podían No estar podían. escuchando a alguien porque alguien te pueda llevar. Es el monstruo debajo de la cama. Total. Es el Claro. monstruo debajo de la cama, Sí. te va a comer el coco. Claro, fíjate que hablábamos de la mula manía y era una mujer chismosa. Hablábamos del enano y que tenía que ver con el vicio del cigarro. Del cigarro. Y así tú te vas dando cuenta que eran formas de control. Ahora, en la actualidad, yo creo que lo que es interesante es que más allá de esos controles estamos conectando con otras expresiones espirituales. ¿Cómo cuáles? La ciudad, por lo menos un gran ejemplo de eso es lo que ocurre en el Cementerio General del Sur. Claro. Los portales de Ismael o el portal del árbol que está ahí. El de Victorino Ponce. El de Victorino Victorino Ponce. Ponce. O inclusive el de María Francia. El de que María está- Francia. es que El es de un María pasillo. Francia. de María verdad Francia es un clásico. Pero es que es un pasillo Claro. esotérico. Sí, Claro. sí, claro. Que tú puedes decir o estar o no estar de acuerdo con la creencia, pero lo cierto es que hay gente devota y hay gente que da fe de eso. Es más, podría hablarse incluso
Y bueno, me perdonan los católicos así Yo, ortodoxos. No, yo. aquí Pero- estamos hablando de temas con Pero en algún respeto. momento, antes de la canonización de José Gregorio Hernández, podría estar interpretada también la presencia de José Gregorio Sí, Hernández como claro. parte de una Y es leyenda que se urbana ha caraqueña. usado, y es que se ha usado, lamentándolo mucho, para muchas cosas que, a mi parecer, unas Es que, deberían ser y otras no. Pero, bueno, es parte de la creencia, claro, ¿no? pero es que nuevamente, es que José Gregorio Hernández estuvo enterrado allí desde Ujú. 1919 hasta que falleció hasta 1975, que fue proclamado como siervo de Dios, Sí. que le pusieron tan cantidad de velas Ujú. que Su nicho. su nicho se incendió. Ujú. Por eso es que lo sacan de allí del cementerio del sur y se lo llevan para la Candelaria. Para la Candelaria. Pero es porque la cantidad de gente que iba para allá a pedirle a José Gregorio Hernández también es parte Claro, de pero esa creencia. hay historias de presencia de José Gregorio. Ujú. O sea, gente que no por eso no llegó a la canonización en algún momento incluso, pero hay gente que dice, mira, Lo yo vi. lo vi, me Claro. operó, me hizo esto. Y ojo, y en ese mismo sentido pasa en la actualidad en otras cosas, Y Claro. pasa en los hospitales, y pasa en las universidades. en el metro de Caracas. Ajá. ¿Ustedes han escuchado de la mujer del metro? Sí, eso es un clásico. Pero es Ajá. Eso es un clásico. Pero No es se hagan los locos. Y mira cómo hemos brincado. Y además en la parte anterior hablé de la Sayona y eso que no se van a escapar. Yo soy Virgo y... Pero y fíjate la que, mente está ahí. fíjate que volviendo a eso de que Caracas sí es una ciudad cosmopolita y todo, pero es como medio pueblo. Ajá. Aquí en Sigue Caracas la gente ha siendo. escuchado la Sayona. Sí la ha escuchado. ¿Sí y la ha la Llorona. escuchado? Sí. Yo he escuchado gente en Antímano decir de que han escuchado la Sayona. Vamos a mí hablar de en la el Sayona. latillo. En el Atillo. Bueno, Bueno, Ah, vamos a bien, hablar de la Sayona. La Sayona, yo no recuerdo si en Colombia, México, Ecuador, bueno, me disculpan por la confusión, pero sé que en esos países de habla hispana no le dicen la Sayona, sino la Sayana. La Sayona. La Sayana. Y tiene como algunos cambios las versiones. Lo que sí se dice es que es una mujer muy alta, Ok. muy delgada, de cabellos negros, y que al final lo que hizo fue matar a la madre, ¿ok? Y al esposo. ¿Por qué? Porque Ah, pensaban que claro. la mamá y el esposo eran amantes. Ah, ¿Ok? claro. Y la mamá, antes de morir, ¿ok? Porque fue atacada por ese ataque de celo, le echó la gran maldición. Entonces ella sale, la Sayona, asustando a los hombres infieles. Si tú y tú lo escuchaste, listo. Pero ese es un clásico de camioneros. Eso es un clásico de Bueno, la pero gente la de los Llorona, camioneros la que hablan. Llorona también va por el camino llorando, pero ella buscando A sus hijos. Que según no fue que los ahogó o algo así. La Llorona La es Llorona. una mujer que también estaba celosa, pero en este caso de sus hijos, Ujú. porque el marido le prestaba más atención a sus hijos, las llevó cerca del río y los ahogó, y luego se ahogó ella. Y ella quedó penando el resto de la vida, arrastrándose, buscando, y nuestro productor siempre dice, mis hijos, ay, Ajá, mis pero hijos. escúchame, Esa es ahora la yo te digo Llorona. esto. ¿Cuántos Esa es la barrios referencia. de Caracas, cuántos parroquias de Caracas tienen quebrada? Todas prácticamente. Entonces, Todo. fíjate, en todos esos barrios donde hay una quebrada, siempre hay un cuento de eso. Siempre, la Llorona o Siempre. la Sayona. A mí, yo Tal cual. justamente viviendo en Los Manolos, cerca de acá, hacia donde estaba la quebrada, Ujú. todo el mundo hablaba de que ahí podía pasar. Yo en algún momento cuando era niño, no sé si eran mis nervios, pero yo sé, en algún Y momento se escucha un niño llorando. escuché un niño. Pero cuando en una parte de mi vida que también viví en Colombia y hay un tío mío que asegura haber visto La Llorona. La Llorona. Que lo vio, que la vio y que la vio no solamente él, sino también unos vecinos. Tips, Claro. cómo identificar a la Sayona y a la Llorona. La Sayona va vestida de negro, la Llorona va vestida de blanco. Listo. Y si no grita o no llora es el silbón. ¿Se saben el cuento del Claro, silbón? ¿cómo no? ¿Tú lo has escuchado? Pero por favor, eso, mira, yo cuando estaba en la escuela tenía una clase que se llama folclore. Ujú, ¿ok? folclore. Y típico, me acuerdo el profesor Rafael colocando el cassette en el Silbón. en el reproductor para escuchar la canción del Silbón, ¿sabes? ¡Qué miedo! Y después Pobre de eso fue niño. Florentino y el Diablo. Claro. O sea, claro que sí, que si lo escuchas cerca es que está lejos y si lo escuchas lejos es que lo Sí. tienes aquí atrás. Ajá. Moca. Si estás Eh, cerca, moca. si lo escuchas, si escuchas el silbido cerca, no hay peligro. Si lo escuchas Lejos. lejos, púyalo. Púyalo, claro. Púyalo. Pero tú sabes que yo he tenido esa sensación en el metro.
O sea, me acuerdo cuando Del antes... silbón en el metro, sí. Pero no es porque sea el silbón en el metro, pero por lo menos yo sabía la historia de la mujer que aparece en el metro. En el colegio de En ingenieros. Colegio de Ingeniero, que Ujú. era una mujer que se iba a casar y que ella se lanzó, que además es parte de una dinámica social que ocurre aquí en la ciudad. Hay mucha gente que se desvive o Claro. toma la decisión de Toma la desvivir decisión en el en el metro. metro de Caracas, porque además es como, bueno, ahí va a Mm, pasar y recuerdo que a mí una de las cosas que me daba mucho miedo, porque hay estaciones que son muy concurridas, pero hay ujú, otras estaciones que no lo son tanto. ujú. Y de hecho hay salidas que son un poco tenebrosas en las noches. Sí. Y ahí yo de niño me acuerdo que yo le decía a mi mamá, mamá, pero es que a mí esto... Y ella me decía, ¿sabes qué pasa? También que hay demasiada energía en este espacio. Claro. Y la cantidad de volúmenes de personas que se mueven aquí. Ujú. Porque uno siempre tiende a pensar que estas apariciones son una en específico. Pero la verdad, y esto es algo que no generalmente la gente dice, es que la energía humana puede crear ciertas situaciones Por dentro de un supuesto, espacio crea y los quedan egregores y los depositadas portales. ahí. Entonces Claro. hay gente que en el metro va y pelea con alguien, hay gente que en el metro va a Y discute, eso queda ahí. eso queda ahí. Pero es que imagínate que además está ese portal, la gente discutiendo y una historia que cuando entras allí la recuerdas, por supuesto que se crea. Entonces aquí voy con esta, ¿ves? Claro. Por ¿Sabes supuesto cuál que es se crea. el sitio después del Cementerio General del Sur? Que es un epicentro, pero de cosas que aparecen, caminan y te tocan. Es Parque Central. No, yo le tengo pánico al Parque Central. estacionamiento de parques, pero ya va, no desde ahora. Yo recuerdo que cuando yo tenía como unos 5 años que íbamos al Museo de los Niños. Ajá. Ujú. Clásico, ¿no? Clásico. En los Hacer papel 80, en los artesanal. exacto. No, a que se parara el cabello así como todas las Increíble. cosas, ¿no? Yo me acuerdo y fue uno de los momentos donde ya yo empecé a ver cosas cuando tenía unos 5 Claro. o 6 años. Y íbamos caminando y yo volteaba, y yo volteaba, y yo volteaba. Ay, ¿por qué volteas tanto? Porque es que yo sentía, te lo juro, que venía alguien con una cadena arrastrado. Yo decía después, no se estacionan así. Menos mal que mi mamá y mi papá me creían y no era miedo porque yo no era temerosa, pero veía cosas. Pero cada vez que íbamos, yo pedíamos que no nos parábamos en cierta zona del estacionamiento porque yo juraba, y hasta el sol de hoy, mira, lo juro por este puño de cruces, que ya había alguien Mira, con unas yo cadenas, es más, te lo yo juro. reto a toda la gente que nos Ah. está viendo ahorita, ustedes nos están viendo aquí en YouTube, dejen un comentario si usted vive en Parque Central o conoce a alguien en Parque Central, algo han visto, porque Sí, la Algo. sí, verdad, vale, algo. claro. en Parque Central ahí se habla también de una mujer que camina, que te persigue, La ahí anaconda. se habla de una anaconda que está en los, en los estacionamientos, sí, en los sótanos, en el último en los sótano. últimos sótanos, porque en algún momento estuvieron inundados. Ujú. También hay cosas que pasan en Parque Central que tienen que ver con la habitabilidad, porque hay gente que de hecho vive en los sótanos de Parque Central. Claro, y hacen cositas también en los entonces, apartamentos de Parque Central. también. También. Claro. Y también. la otra cosa es que la forma estructural que tiene Parque Central, que son esos largos pasillos con distintas entradas y que además se interconectan. Hay gente que dice, bueno, capaz no es que viste algo, sino que era una persona, pero a veces uno No, por las yo las veo. velocidades... No, papá. No. Hay una ¿Cuál cosa. compras tú más? ¿La que son personas o son entidades? Bueno, mira, pasan muy rápido como para ser personas. No son Ujú. Usain Bolt. O sea, Exacto. no lo son. Yo les diría, si usted ve que pasa, ay, pasó alguien y no le dio nada sino la curiosidad, era una persona. Pero si usted se le paran los pelos, le da dolor de cabeza, tiene un ataque de pánico, eso no es una persona, eso es una entidad. Claro. De Totalmente. hecho, eso es lo que me cuenta mi mamá. Claro. Y esa misma característica, Mm. o sea, esa descripción Claro. es lo que me cuenta mi mamá cuando estaba trabajando en el Pérez Carreño. Ujú. Cuando ella entraba, mi mamá era enfermera de emergencia y tal, Ujú. y en la madrugada, cuando estaba sacando los heridos y tal, se iba a cambiar en la madrugada y habían veces que veía enfermeras que traspasaban las paredes Claro. y ella se le paraban los Wow. pelos, Claro. todo, y entonces pedía ayuda a las demás. O sea, es que nuevamente son lugares que tienen una carga increíble. O Demasiado. ¿Tú sabes sea, cómo se resuelve eso? el clínico, por favor. clínico. ¿Tú sabes por cómo se favor. resuelve eso? Un vaso de agua y una vela en una esquina. Ay, ¿En pero tú serio? sabes de la cosa. Mira. Yo Me le han pongo- yo le- dicho, yo me le han pongo- dicho, No, me no, han no, no. contado, yo no, Mira, me lo mira. han contado, me han Este dicho, mira, hey, cuento- un cabo de vela y un vaso de agua en una esquina. Este cuento necesita estructura. Háblanos, ¿cuándo fue la primera vez que pusiste un vaso con agua y una Claro. vela en una esquina porque sentiste algo?
Me has hablado de Caracas, del urbanismo, Por favor, todo cuente, cultural. cuente. Ahora hazlo personal. No, pero, pues. fíjate que eso es sencillo y, Ajá. y tiene que ver también con un hecho cultural. Nosotros como sociedad somos justamente una estructura que apunta a lo laico. Nosotros Ujú. no realmente, como todas las demás sociedades latinoamericanas, nos enfrascamos en el catolicismo conservador, sino que Ujú. más bien tenemos una visión mucho, Muy mucho plural, más abierta. Sí. Claro. Y aquí, a partir de los años 50, evidentemente se dio un reconocimiento a una tipos de formas espirituales que se reconocen desde antes. Cuando tú ves un altar espiritual, tú lo que Una realmente boda, un estás viendo, altar. una Ujú. bóveda, tú realmente estás viendo es las conexiones históricas que tiene la construcción de lo que es Venezuela, Claro. que vendría siendo los negros, vendrían siendo los Los blancos y indígenas los blancos. y los españoles. Ahí está, Ahí o sea, y está. los blancos, porque El es mucho más sincretismo. amplio. El El Claro, es que sincretismo. es un sincretismo Es un Es un completo. sincretismo. Y María Leonza ha hecho, o sea, nosotros en Caracas, para muchos María Leonza puede ser simplemente una obra artística que está en el centro de la ciudad, pero vamos a estar claro que estamos tú cuando pasas por la autopista, tú estás viendo es un gran altar Claro. Claro. con Porque además mirada ves cositas hacia... abajo de gente que Y pasa sobre todo caminando. potente, o sea, no hay Claro. día que yo no pase manejando por allí Hay algo. y la vea. O Sí, sea, vale, yo también. es potentísimo. Yo Ahora, también. ¿qué ocurrió en mi vida realmente? O sea, uno, por obvias razones, es un hombre negro. Ujú. Y uno tiene que reconocer cuáles son sus conexiones históricas, incluso más allá de que no te sientas tan identificado, porque al final uno tiene su sentido de pertenencia. Y eso, hablando sobre todo con gente mayor, una de estas personas mayores en mi vida, que ha sido gran influencia, me dijo, oye, mira, hay cosas interesantes que pasan en la vida, pero también uno tiene que tener herramientas. Por supuesto. Y uno no puede andar por ahí. Usted crea o no, mijo, me De que decía. vuelan, vuelan. Lo que A ver. estábamos hablando anterior, no, mi amor, de que Claro. vuelan, Entonces vuelan. y el dato me lo dijeron. Cuando usted siente que algo pasó y usted siente como un celaje, esa era la palabra que me dijeron. Usted siente un celaje, usted lo que tiene que hacer ¡Guau! De es una. saque vaso de agua, Mira, cabo ¿cuáles de son tus vela. redes a Piso Morales, no? Piso. Escríbanle que él les da el tip La- del vaso la de agua con instrucción. la vela porcia. Y si ustedes entran a un espacio en el que se acaban de mudar, una oficina, un apartamento, usted no sabe qué entidad hubo Usted allí. no sabe. El vasito de agua, la velita, un despojo. Eso una se le dice que cosa. se le da luz Claro, se le da darle- luz a la identidad, para que entienda porque está buscando un lugar donde ir y le das luz a la identidad de la Claro. identidad. Manuel. De hecho, yo aplico, o sea, yo Ajá. soy católico, apostólico, romano. Es ver así. Pero se te amigo, parten las cadenas. Pero ese es el venezolano tema, ante todo. Pero caraqueño, venezolano ante todo. No hay un día en mi casa que lunes le prendan su velita a las A las ánimas. ánimas. Y si yo estoy en un merequetengue, yo así que por favor, ánimas bendita, por favor, le pongo una vela y luz, y le pongo luz y le mando una Muy misa. bien. Te Mira, me funciona. pasó hace unos días, bueno, yo diseño, soy artista gráfico y tal, tenía un problema con unos empaques hace tiempo, y fue como que, por favor, necesito los empaques, ayúdenme, le pongo una vela y le mando así misa. A la media hora, la Los chava me llamó empaques. así que, mira, mano, ven a buscarlo, ya están listos. Cuando hacía que sí, Milagro. 20 minutos, mira, eso va hasta para las 3 de la tarde. Yo sé que, no, Dios santo. Ajá. Ayudan. ¿Crees Y en es las eso. ánimas? Por supuesto. Crees en las ánimas, crees en los muertos, te da Claro. miedo el museo sacro, Horrible. te da cosa los hospitales. Por supuesto. ¿Han visto en algún momento, en algún espacio, ejemplo, Sabana Grande, Las Mercedes, Los Manolos, alguien que les dé algún mensaje? Ah, no, eso te lo tengo yo, pero... Bueno, de te último, lo, antes te- de te lo irnos, tengo, antes mira, de te tengo irnos. gente que yo he estado Danos el así. mensaje antes de irnos. Mira, yo he estado en sitios donde una persona de pronto pasa al medio y se me sienta al lado y me dice, quiero decirte que tienes que tener cuidado con esto, con esto, con esto. Y yo, ¿qué? Y lo he escuchado así. He escuchado eso y me ha pasado que después alguien me explicó, me dijo, eso no es intuición. No, Eso que tú escuchaste son los muertos tuyos. sí, son tus Eso, muertos, eso- por eso eso te es gente, pregunto. eso es gente que te está cuidando y yo aprendí, mira, que uno escucharlo. a escuchar con tranquilidad, también los sueños revelan muchas cosas Sí. a veces. Vale, yo te tengo que volver a invitar. Sí, Lo sí. sentí. Y eso es, uno termina preparado. Al final la vida se recorre y
es muy loco porque hay veces cuando uno habla de esto aquí en Venezuela, hay gente que dice, no, pero eso yo creo que es malo. Pero yo le decía, ¿tú no has visto Coco, vale? Sí, ¿Tú no te claro. das cuenta que México, la gente entiende esa conexión que nosotros tenemos? Ujú. Yo creo que a los venezolanos nos toca Y Perú, entender eso. y Sí, Perú, Perú también. claro. O sea, y todas esas culturas, por el amor de Dios, es una cosa que viene además de las raíces, que son leyendas, que son mitos, que es historia. Y para mí, aunque no podamos comprobarlo al 100%, No, yo no. diría que un 85-90 es Yo voy a realidad. aprovechar Pero a es que se hacer, siente, Se es que yo, se yo voy a siente. aprovechar a hacer una invitación rara. Ajá. Pero de verdad, si usted es venezolano, caraqueño y esta ciudad, una de las cosas que tiene que hacer importante en la vida es visitar el cementerio. Por favor. Sí. Hay que Por hacerlo. favor. Y visitarlo en la totalidad que representa. Ujú. O sea, no solamente si usted no entiende de masonería, entre, vea. Ahí Vea. nadie lo Cultura está- general, Por Vea. cultura general. esotérica, Y tú, religiosa, eso, espiritual. usted no entiende nada de qué es un portal, entre para ver, pregunte. Claro. Y, ¿sabes qué? Tápese el ombligo. Se tapa el ombligo y no pasa nada. Epa, ajá, hay que taparse el ombligo. Hay que taparse el ombligo si usted va a visitar el Paseo Asunción, si usted va a visitar Colegio de Ingenieros, Parque Central, Cementerio. Póngase ahí un algodoncito con un tape, chao. Ajá. Y si no, se pone una de Chao. las cadenas que carga Ah, no, Manuel sí, mira. hecho loco. Mira. Recomendaciones, puntos, que para mí es importantísimo antes de cerrar la energía oculta. Puntos claves esotéricos, espirituales, como lo quieran llamar, para visitar en Caracas o en Venezuela. Sorte. Sorte. Suerte, sin lugar a dudas. Suerte. Suerte es el sitio. También yo creo, también parece mentira, pero las cascadas que están en el Ávila Ujú. son Sí. puntos energéticos. puntos Cascada del Norte. Son puntos Cascada del energéticos Norte. que la gente no los precisa necesariamente como parte de energía, sino como lo ve como entretenimiento solamente. Bueno, ustedes buscan Manuel Lara, Ali Morales, les preguntan, les dicen el vaso, la vela, Las ánimas. tips, las ánimas, Y eso que todos no los hablamos lugares del para Panteón, visitar. ¿oíste? ¿No hablaron de quién? bueno. Del Panteón Nacional. Ah, Invitados bueno. para otro episodio. bueno. Invitados para dos cosas. Episodios, panteón, cementerio y tips brujísticos. Paranormal. Señores, Muchas gracias. gracias a las entidades, gracias a los portales, nos persinamos a estas historias, a las leyendas urbanas y a nuestra cultura venezolana y también Claro. latinoamericana. Ustedes recuerden, la energía oculta, los astros bebé, suscríbete, notificaciones y nos vemos en la próxima.